Buenos días mis niños y niñas de tercero y cuarto grado. El día de hoy desarrollaremos la actividad Elabora tu propuesta sobre cómo se pueden mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. ¿Cuál es el propósito de hoy? Elaborar una propuesta sobre cómo utilizar mejor las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. ¿Qué tomaré en cuenta? Organizar tu propuesta sobre cómo mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad y asegurar que tu propuesta comunique las ideas de manera clara y precisa. ¡Empezamos! En las actividades anteriores, Rosemary, con la ayuda de su papá, desarrolló varias actividades para encontrar la respuesta a su pregunta: ¿cómo se podrían tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? Ahora ella ha decidido elaborar una propuesta de acciones sustentada en fuentes confiables para orientar a sus vecinos sobre cómo mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Hola Rosemary, ¿ya tienes la respuesta a tu pregunta sobre cómo se podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? Sí, por eso decidí hacer un video con mi propuesta para orientar a mis vecinos sobre cómo mejorar sus tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Te invito a leerla. ¡Qué interesante! Yo elaboraré una ficha con mi propuesta. A continuación veremos la propuesta que hizo Rosemary. Secretos para mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Luego de la asamblea, me quedé muy preocupada por algunas acciones que se están realizando en la agricultura que podrían poner en peligro la biodiversidad de nuestra comunidad. Considero que este es un problema que nos afecta a todas y todos. Con la ayuda de mi papá, investigué sobre el tema y comparto con ustedes algunas ideas a partir de los resultados. El suelo es importante porque proporciona nutrientes que las plantas necesitan para crecer y desarrollarse. La calidad del suelo está relacionada con la producción de alimentos, por eso es importante cuidarlo para aprovecharlo en la agricultura sin dañarlo. Los seres vivos que habitan sobre la superficie y al interior del suelo son parte de la biodiversidad, por ello, debemos mejorar nuestras tierras de cultivo, evitando dañar la biodiversidad. Los pesticidas dañan los suelos y los seres vivos que allí habitan. Por eso, una alternativa para abonar la tierra es el humus, que hace que el suelo tenga muchos nutrientes que las plantas usan para crecer y desarrollarse. Por lo tanto, si hay más plantas en el lugar, habrá alimento y refugio para otros seres vivos. La quema de los residuos agrícolas puede perjudicar a los animales pequeños que viven en la superficie y al interior de los suelos. Por eso, debemos evitarla. Aquí comparto algunos secretos para mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Primero, evalúa la calidad de la tierra y los productos que allí deseas sembrar. Si crees que es necesario, prepara previamente la tierra con abono natural. Luego, siembra la tierra considerando la rotación de los cultivos, ya que esta favorece el control de las plagas y promueve que el suelo mantenga su biodiversidad y sea más rico en nutrientes para las plantas. También, considera que para una mejor producción de alimentos, es mejor el uso de abonos orgánicos como el compost y la aplicación de insecticidas ecológicos. Recuerda que si pones en práctica una agricultura responsable, estarás contribuyendo a la conservación de la biodiversidad. Después de leer la transcripción del video que Rosemary compartirá con sus familiares y vecinos de su comunidad, responde en forma oral. ¿A quién estará dirigido? A sus familiares y vecinos de su comunidad. ¿Cuál es su propósito? Compartir algunos secretos para mejorar las tierras de cultivo sin afectar la biodiversidad.
¿Cuál es su propuesta para responder a la pregunta que hizo al inicio de la actividad? Primero, evalúa la calidad de la tierra y los productos que allí deseas sembrar. Luego, siembra la tierra considerando la rotación de los cultivos, ya que esta favorece el control de las plagas y promueve que el suelo mantenga su biodiversidad. También, considera que para una mejor producción de alimentos, es mejor el uso de abonos orgánicos y la aplicación de insecticidas ecológicos. ¿Qué razones utiliza para fundamentar su propuesta? Las razones que utiliza Rosemary son las siguientes. El suelo es importante porque proporciona nutrientes que las plantas necesitan para crecer y desarrollarse. La calidad del suelo está relacionada con la producción de alimentos. Los seres vivos que habitan sobre la superficie y al interior del suelo son parte de la biodiversidad. Los pesticidas dañan los suelos y los seres vivos que allí habitan. La quema de residuos agrícolas puede perjudicar a los animales pequeños que viven en la superficie y al interior de los suelos. ¿Cómo cierra su propuesta? Rosemary nos recuerda que si ponemos en práctica una agricultura responsable, estaremos contribuyendo a la conservación de la biodiversidad. Ya conoces la propuesta de Rosemary para responder a su pregunta. ¿Cómo se podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? Ahora te toca elaborar a ti tu propuesta para los vecinos de tu comunidad. Recuerda que esta debe responder a la problemática que hayas identificado en tu comunidad en relación con la práctica responsable de la agricultura para cuidar la biodiversidad. Organiza y planifica tu propuesta. ¿Cuál es el propósito de tu propuesta? Dar a conocer de qué manera se puede mantener y mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. ¿Qué quieres conseguir con tu propuesta? Que mi familia y vecinos pongamos en práctica una agricultura sostenible, practicando actividades que promueven que el suelo mantenga su biodiversidad, como la rotación de cultivos, uso de sustancias naturales para el control de las plagas, uso de abonos orgánicos, gestión del agua, etc. ¿Quiénes serán tus destinatarios? Mi familia y vecinos de mi comunidad. ¿Cuál será el contenido de tu propuesta? El suelo es un recurso muy importante para los seres vivos, puesto que en él se cultivan la mayor parte de los alimentos. Para que éste mantenga sus propiedades, es necesario el apoyo de muchos seres vivos, animales y plantas que habitan en él y que a su vez enriquecen su calidad. Por ello debemos poner en práctica acciones para mantener nuestras tierras de cultivo sin afectar la biodiversidad. ¿Cómo debe ser el lenguaje que vas a emplear? Emplearás un lenguaje formal. Muy bien. Reúne y prepara la información. Revisa todos los apuntes que has realizado a partir de las otras actividades. Con ellos formarás las ideas que te permitirán argumentar tu propuesta. Ahora organiza tus ideas tomando en cuenta lo siguiente. Piensa en los destinatarios con quienes compartirás tu propuesta para orientarlos en cómo mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. ¿Por qué medio la compartirás? La compartiremos mediante un video. Con relación a las respuestas como resultado de tu investigación, ¿tienes ya organizada tus respuestas finales? Sí, ¿verdad? En cada actividad tengo las respuestas finales que pude obtener de la información que me brindó cada una. ¿Qué fuentes utilizarás para justificar las razones de tu propuesta? Utilizaré mis actividades anteriores y también otros recursos que fueron necesarios para el desarrollo de ellas. En el contenido, escribe tu propuesta acompañada de argumentos que te permitan explicar por qué es necesario poner en práctica algunas acciones que contribuyan a mejorar las tierras de cultivo
cuidando la biodiversidad para persuadir a los destinatarios. Acciones propuestas. Redacta las acciones que orienten a tus vecinos sobre cómo mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Elabora tu propuesta. Elabora la primera versión de tu propuesta. Ten en cuenta tu cuadro de planificación y la información que organizaste previamente. Elabora tu propuesta. Considera explicar los resultados de tu investigación e incorpora acciones que promuevan la mejora de las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Justifica con razones tu propuesta basándote en fuentes confiables. Recuerda que la puedes compartir a través de un video, un audio u otros medios. Revisa tu propuesta de acuerdo con los siguientes criterios. Ustedes escribirán su primera versión de la propuesta y yo me basaré en lo que coloqué en la planificación. Tenemos el cuadro con los criterios para revisar la propuesta. Adecué mi propuesta al tema y destinatario. Adecué mi propuesta al propósito. Utilicé un vocabulario variado. Utilicé un lenguaje apropiado a la situación. Organicé la información como resultado de mi investigación. Justifiqué mi propuesta con razones apoyadas en fuentes confiables. Organicé las ideas de mi propuesta con claridad y precisión. Muy bien, mis niños y niñas, ustedes marcarán de acuerdo a la primera versión de su propuesta. Después de revisar tu propuesta, envía a tu profesora o profesor una foto para que te oriente en tu trabajo. Puedes mandarla por WhatsApp o correo electrónico. Elabora la versión final de tu propuesta, incluyendo los aspectos que consideraste mejorar y las orientaciones que recibiste de tu maestra o maestro. Piensa cómo vas a compartir tu propuesta con tu destinatario. Lo estás haciendo muy bien. A continuación leeremos la versión final de mi propuesta. Mi propuesta para mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Actualmente algunas acciones que se están realizando en la agricultura están afectando y deteriorando los suelos, provocando daños en los hábitats de muchos seres vivos, siendo esta la principal causa de pérdida de la biodiversidad. Considero que este es un problema que afecta directamente al bienestar de todas y todos. Con la ayuda de mi profesor o profesora y mis familiares, pude investigar sobre este tema y a continuación compartiré con ustedes algunas ideas a partir de los resultados. El suelo es un recurso muy importante para los seres vivos, puesto que en él se cultivan la mayor parte de los alimentos. Existen muchas prácticas para mantener los cultivos que dañan los suelos y los seres vivos que habitan allí, como el uso de pesticidas, fertilizantes, la quema de residuos agrícolas, desechos químicos, etc., las cuales debemos evitar. Para que el suelo mantenga su calidad y propiedades, es necesario el apoyo de muchos seres vivos, animales y plantas que habitan en él. Por ello es necesario promover el uso sostenible del suelo poniendo en práctica acciones como la rotación de cultivos, uso de sustancias naturales para el control de las plagas, uso de abonos orgánicos, gestión del agua, etc., para cuidar y mantener nuestras tierras de cultivo sin afectar la biodiversidad. Recuerda que si pones en práctica una agricultura responsable, estarás contribuyendo a la conservación de la biodiversidad. Muy bien, mis niños y niñas, es momento que reflexionen sobre sus aprendizajes. Marcarán o pintarán el cuadro si lograron, están en proceso o deben mejorar los criterios a evaluar. Lo hiciste muy bien. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes y nos vemos en la siguiente actividad de Aprendo en Casa.